La noche comienza con una quietud opresiva, el tipo de silencio que comprime el aire y hace que todo parezca fuera de lugar. Lucas, profundamente dormido en su cama, se despierta de repente. No hay razón aparente, al menos al principio. Pero ahí está ese sonido, bajo, repetitivo, constante. Toc, toc, toc. Thor murmura mientras sus ojos intentan enfocar en la oscuridad. No hay respuesta, solo el ruido. Toc, toc, toc. Al encender la luz de la lámpara de su mesilla de noche, su garganta parece secarse. Allí, de pie en medio de la penumbra del pasillo, está Thor, su Golden Retriever. Es su mejor amigo, su compañero leal, pero ahora mismo algo es distinto. Thor no se mueve, no ladra, apenas lo mira, inmóvil. Una de sus patas delanteras raspa con lentitud el suelo de madera, una y otra vez. Toc, toc, toc. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, parecen arder con una intensidad inquietante. Lucas siente un escalofrío que le recorre la espalda, porque por un instante, mientras fija la mirada en esos ojos, no ve a Thor, ve algo más. Algo estaba terriblemente mal esa noche, y lo peor estaba por venir. Lucas vivía en un pequeño pueblo, apartado del caos de las grandes ciudades. Era un lugar tranquilo, donde las mañanas eran dominadas por el canto de las aves y las noches se escondían bajo un manto de silencio, roto a veces por el ulular del viento. Era uno de esos sitios donde todos se conocían, donde los perros eran más que simples mascotas, eran parte de cada hogar. Lealtad, alegría, compañía. Así eran los perros en este pueblo. Para Lucas, Thor lo era todo. Había sido un regalo de su padre, aquel que siempre había amado la vida rural. Thor era el amigo que lo había acompañado en sus días más grises y en los momentos más felices. Su conexión era única. Todas las tardes, después del trabajo, Lucas se sentaba con Thor en el patio. Miraban el atardecer juntos, y mientras los vecinos paseaban a sus perros, todo parecía un cuadro perfecto, una armonía que ningún cambio inesperado podía alterar. Pero al caer la noche, últimamente algo había cambiado. Thor empezó a comportarse de forma extraña. Ya no corría al recibir su juguete favorito. Se quedaba horas mirando fijamente las esquinas de la casa. Ni se movía ni parpadeaba. El aire en su hogar, de pronto, se volvió pesado, como si algo invisible estuviera presente, acechando. Lucas intentaba no darle importancia, porque después de todo, Thor era un perro, ¿no? Los perros se comportaban de forma rara a veces, es lo que se decía a sí mismo. Pero aquella noche, tras verlo parado en el pasillo, raspando el suelo y con esos ojos, no pudo ignorarlo más. La situación no se limitaba a Thor. Al transcurrir los días, Lucas notó que varios perros del vecindario estaban actuando igual. Uno de sus vecinos más cercanos le había mencionado que su pastor alemán no dormía por las noches. Otro había visto a su labrador escaparse del jardín, solo para regresar con las patas sucias y un comportamiento agresivo. Pero lo que más inquietaba era cómo estos perros parecían sincronizados en su extrañeza. La vecina de Lucas, una anciana llamada Doña Clara, le confesó entre susurros que los animales se quedaban mucho tiempo frente a las puertas de las casas, como si estuvieran vigilando algo. Para alguien que siempre había encontrado en Thor una fuente de tranquilidad, este cambio tenía a Lucas en un estado constante de alerta. Sabía que no podía ignorarlo más, y aún así, no sabía por dónde empezar a buscar respuestas. Lo que Lucas no sabía era que esa calma rural a la que había llamado hogar estaba a punto de romperse para siempre. Los días pasaban, pero la sensación de que algo oscuro se cernía sobre el pueblo se hacía cada vez más fuerte. Lo que antes eran simples anécdotas casuales sobre el comportamiento extraño de los perros, ahora se había convertido en el tema principal de conversación entre los vecinos. Lucas no podía ignorar más la creciente inquietud que se despertaba en las calles del pueblo. Era como si todos supieran que algo estaba mal,
pero nadie podía explicarlo con claridad. Thor, mientras tanto, se transformaba lentamente ante los ojos de Lucas. Ya no respondía a sus comandos como antes. Ignoraba por completo a Lucas cuando le hablaba y, en cambio, se quedaba horas mirando a través de las ventanas, observando el mundo exterior como si estuviera esperando algo. Sus movimientos eran calculados, casi como los de un depredador. Y lo más perturbador de todo, ya no dormía. Lucas intentaba racionalizar lo que ocurría, buscar una explicación lógica para el comportamiento de Thor. Quizás estaba enfermo, pensaba, pero cada vez que intentaba llevarlo al veterinario, Thor se ponía agresivo, algo que jamás había hecho antes. Un día, mientras Lucas paseaba por el vecindario, notó que las calles estaban desiertas. Solo los perros parecían estar allí, sentados frente a sus casas, mirando a los transeúntes con una atención espeluznante. No ladraban, no se movían, solo observaban. Esa noche, mientras intentaba dormir, un sonido lo despertó de golpe. Un grupo de perros aullando en la distancia. Pero lo que comenzó siendo un coro lejano, pronto se transformó en algo más siniestro. Se dio cuenta de que los aullidos seguían un patrón, una especie de ritmo, como si estuvieran comunicándose entre sí. Era algo imposible de ignorar. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucas se asomó a la ventana para descubrir que Thor estaba sentado en medio del patio, aullando junto al resto. No era azaroso, era coordinado. Ese fue el momento en que Lucas supo que no estaba enfrentándose a algo casual. Algo estaba conectando a los perros del pueblo, como si todos compartieran un mismo propósito, un mismo pensamiento. «¿Qué está pasando contigo, Thor?», susurró Lucas, mientras las piezas de un oscuro rompecabezas comenzaban a tomar forma en su mente. Pero antes de poder encontrar respuestas, Thor giró la cabeza hacia él, como si hubiera escuchado su pregunta. Esa mirada estaba llena de algo que Lucas nunca había visto en los ojos de un perro. Inteligencia, terrible, fría y calculadora. Ahora, el problema era claro. Los perros ya no eran solo animales. Algo los estaba vinculado, transformando, y Lucas comprendió, con un escalofrío, que su fiel amigo no era una excepción. El ambiente en el pueblo se había transformado por completo. Ya no era ese lugar tranquilo y acogedor de semanas atrás. Los pocos vecinos que aún se atrevían a salir durante el día lo hacían en un estado de constante paranoia, mientras que otros optaron por cerrar puertas y ventanas, refugiándose dentro de sus casas. Todos habían comenzado a temer a sus propios perros. Lucas, incapaz de ignorar los eventos recientes, decidió que tenía que investigar más profundo. No podía simplemente quedarse sentado viendo cómo Thor, su mejor amigo, cambiaba frente a sus ojos. La imagen de esos aullidos solitarios en el patio lo perseguía, junto con la mirada fría y aterradora de Thor. Fue entonces cuando algo en su memoria se agitó. El folleto de una campaña de vacunación canina. Había sido organizada por la propia alcaldía del pueblo apenas unas semanas antes de que todo comenzara. Recordaba haber llevado a Thor ese día, junto con docenas de otros dueños que habían acudido al evento masivo, consultas gratuitas, cartilla de salud actualizada y un chip de rastreo como parte obligatoria del procedimiento. Esto debía significar algo. Con esa pista en mente, Lucas se dirigió al pequeño centro veterinario donde habían realizado las vacunaciones. Pero, al llegar, algo no estaba bien. El lugar estaba completamente vacío, como si todos hubieran salido apresuradamente. Las luces seguían encendidas y una silla de ruedas oxidada estaba volcada. Cajas de medicamentos y documentos estaban esparcidos por el suelo. Parecía que alguien había querido borrar todo rastro de lo que allí había ocurrido. Buscando entre los papeles del lugar, Lucas encontró algo que le heló la sangre. Un estante lleno de pequeños frascos etiquetados con nombres extraños y fichas de registros que mencionaban una tecnología experimental. Pero más perturbador que eso fue encontrar fichas específicas de cada perro vacunado. Allí estaba el nombre de Thor. Y lo más inquietante,
junto a la palabra activado, había una inscripción: Protocolo C-17, expansión. El corazón de Lucas palpitaba con fuerza. ¿Qué significaba todo esto? Antes de poder procesarlo, que había leído, un sonido a su espalda lo hizo girar de golpe. Un golpe seco, constante. Toc, toc, toc. Era Thor, parado en la puerta del consultorio. Lo miraba fijamente, con una intensidad que parecía perforar su alma. Lo más aterrador no era verlo allí, sino la forma en que había llegado sin hacer el menor ruido, y cómo simplemente lo observaba, inmóvil. Thor no estaba solo. Desde la penumbra afuera del consultorio, Lucas notó sombras moviéndose lentamente. Otros perros, perfectamente sincronizados, aparecieron uno por uno. No ladraban, no gruñían, solo estaban allí, como si esperaran una orden. Desesperado, Lucas reunió todo el coraje que pudo, agarró algunas fichas y documentos de lo que quedaba y escapó antes de que algo más sucediera. Regresó a casa, pero la sensación de ser vigilado lo seguía. Esa misma noche, Lucas revisó los papeles en busca de pistas. Lo que encontró fue aterrador. Los chips implantados en los perros no solo eran dispositivos de rastreo, estaban diseñados como receptores que podían enviar señales al cerebro de los animales, manipulando su comportamiento. Había sido parte de un proyecto militar experimental que promotores externos financiaron, pero el proyecto había sido cancelado, o eso creían. La pregunta que resonaba en la mente de Lucas tenía ahora una nueva variante. ¿Quién está controlándolos y por qué? No obstante, las preguntas solo lo llenaban de un terror inmenso. Porque no solo estaba más claro que nunca que Thor y los demás estaban siendo coordinados, también era evidente que tenían un propósito. Lucas sabía que no podía quedarse quieto. Cada minuto que pasaba, cada mirada vacía de Thor, cada aullido distante que escuchaba en la noche, le recordaba que había algo mucho más grande en juego. Si los perros estaban siendo controlados, si había alguien o algo detrás de aquello, debía llegar al fondo del asunto, incluso si eso significaba poner su vida en peligro. Con las fichas y documentos que había tomado del centro veterinario, encontró una pista importante. Los responsables de la campaña de vacunación habían sido contratados por una empresa llamada BioSync Technologies. Una búsqueda rápida en Internet le reveló que era una compañía militar, famosa por sus estudios en neurología avanzada y dispositivos de control remoto. Más aterrador aún, descubrió que proyectos similares de manipulación cerebral ya habían sido probados, pero siempre con resultados devastadores. Algo había salido terriblemente mal en otros experimentos, y todo sugería que esta pequeña ciudad había sido su nuevo laboratorio de pruebas. Ante esas revelaciones, Lucas se sintió atrapado. Todo esto parecía mucho más grande de lo que él o cualquier habitante del pueblo podía manejar. Sin embargo, ya estaba metido demasiado profundo en esta pesadilla. Fue entonces cuando recordó algo mencionado en los documentos. Un nombre, un contacto clave indicado como supervisor técnico de campo, Ramón Figueroa. El único problema, el hombre había desaparecido meses atrás. Pero, mientras intentaba averiguar sobre el paradero de Figueroa, Lucas oyó un sonido fuera de su casa. Espiando por la ventana, vio no solo a Thor, sino también a decenas de otros perros. Estaban parados como soldados frente a la casa, mirándolo en completo silencio, como si esperaran algo. Se dio cuenta de que no había tiempo para investigar desde la seguridad de su hogar. Thor ya no era un simple perro. Había sido transformado en algo más. No tenía dudas de que si cruzaba esa puerta, Thor y los demás lo estarían esperando para detenerlo. Pero necesitaba salir. Necesitaba respuestas. Esa misma noche, después de casi no dormir, Lucas finalmente dio con una dirección vinculada a Figueroa. Aparentemente, el ex técnico vivía en las afueras del pueblo, en una zona casi desértica, lleno de adrenalina y con la sensación de que cada segundo contaba. Lucas decidió ir por él, buscando finalmente las respuestas que necesitaba.
El viaje hasta la casa de Figueroa no fue menos aterrador. La carretera estaba completamente desierta. Su única compañía eran los faros del auto, trazando rastros de luz en el camino oscuro. Pero había algo más, una sensación constante de ser seguido. No había autos detrás de él, ni personas caminando, pero Lucas no podía ignorar cómo sus manos temblaban al volante y cómo sentía esos ojos. Ojos como los de Thor, acechándolo en la vasta oscuridad. Cuando finalmente llegó a la casa, el lugar parecía abandonado. Las ventanas estaban cubiertas con paneles de madera rotos y la puerta principal, desvencijada, colgaba de sus bisagras. Lucas entró con cautela, llamando el nombre de Figueroa, pero no obtuvo respuesta. Mientras exploraba, encontró montones de papeles apilados, diagramas que explicaban el funcionamiento de los chips y fórmulas que Lucas no podía comprender. Pero entre todo aquello, lo que realmente le llamó la atención fue una grabación, en vídeo. En la pantalla, Ramón Figueroa aparecía pálido, desaliñado, con el sudor cubriéndole el rostro. Sus palabras eran apresuradas, cargadas de desesperación. Si estás viendo esto, significa que es demasiado tarde. Los chips nunca debieron implementarse. Los animales no son como nosotros. Su cerebro procesó las señales de otra forma. No están simplemente controlados. Están aprendiendo. Han encontrado una manera de resistir nuestras órdenes y han desarrollado conciencia colectiva. Es como un enjambre, pero eso no es lo peor. Lo peor es que ahora tienen un propósito y nos odian. Lucas sintió que algo helado le recorría la columna. «Figueroa, ¿dónde estás?», gritó al vacío de la casa. En ese momento, un ruido detrás de él lo hizo voltear de golpe. Figueroa apareció, hastiado, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. «Te dije que nadie debía venir aquí», dijo con voz rasposa. «Nada de lo que hagas cambiará lo que ya está en marcha». La conversación con Figueroa reveló lo peor. Las señales que activaban a los perros eran enviadas desde una antigua instalación militar abandonada cerca del pueblo. A medianoche, la señal principal sería emitida para completar algo llamado la migración. Cuando Lucas preguntó qué significaba eso, Figueroa lo miró sin pestañear y le respondió con voz fría: «Todos los perros que hemos marcado van a unirse, van a cerrar el círculo, y cuando lo hagan, nosotros estaremos acabados». Era más claro que nunca. Lucas tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. No podía huir, no podía simplemente dejar que esto sucediera. Su peor enemigo, sin embargo, no sería Thor ni los demás perros. Sería el tiempo. La medianoche estaba cerca. Lucas sabía que no podía perder más tiempo. Con la ubicación exacta de la instalación militar abandonada, algo que había logrado obtener gracias a los documentos de Figueroa, subió a su auto y condujo a toda velocidad hacia el corazón del bosque que delimitaba el pueblo. El camino era sinuoso, rodeado por árboles que se erguían como sombras amenazantes, y la sensación de ser perseguido lo atormentaba cada vez más. A medida que avanzaba, los aullidos crecían en la distancia, al principio dispersos, pero con el tiempo más sincronizados, como si una orden silenciosa se propagara a través del aire nocturno. Lucas miraba por el retrovisor constantemente, como si esperase que en cualquier momento Thor y el resto de los perros aparecieran tras él, corriendo en una formación escalofriantemente perfecta. Finalmente, llegó a la instalación, una estructura de hormigón deteriorada con grandes antenas oxidadas apuntando al cielo. Era un lugar desolado, inhóspito, abandonado por el tiempo. Las puertas estaban abiertas de par en par y un mural de grafitis cubría los muros exteriores. Pero algo más llamó su atención: huellas, decenas, tal vez cientos de huellas de perros marcadas en la tierra, todas dirigidas hacia el interior del edificio. El primer paso dentro de la instalación le erizó la piel. El aire estaba cargado de una electricidad inexplicable, casi como si el edificio estuviera vivo. Las paredes estaban cubiertas de cables que serpenteaban hacia un punto central.
una gran sala llena de maquinaria vieja que aún funcionaba, con luces parpadeantes en tonos rojos y verdes. En el centro de la sala, un monitor proyectaba una cuenta regresiva. 00.0947, 00.0946. No había tiempo para pensar. Lucas se lanzó hacia el panel principal, revisando desesperadamente los interruptores y comandos en busca de algo que pudiera detener la señal. Pero justo cuando sus dedos encontraron el teclado, un gruñido bajo y gutural lo congeló. Se giró lentamente para descubrir que Thor estaba parado a pocos metros de distancia, sus ojos ardiendo con esa intensidad que lo hacía parecer algo más que un perro. A su lado había una jauría compuesta por decenas de perros, todos inmóviles, perfectamente alineados, mirándolo fijamente, esperando. Por un breve momento, Lucas sintió una punzada de esperanza. Thor era su mejor amigo. En verdad podría recordarlo. Podría llamarlo por su nombre y devolverlo a la normalidad. ¡Thor!, gritó, tratando de mantener su voz firme. «Soy yo. Soy tu amigo. Despierta, por favor». Pero Thor no reaccionó como lo esperaba. No mostró calidez ni reconocimiento. En cambio, dio un paso al frente, casi como si estuviera evaluándolo. Y fue entonces cuando lo escuchó una voz fría, distorsionada, casi mecánica, salió del collar de Thor. «Lucas, no puedes detener lo inevitable». El terror de Lucas se convirtió en un torbellino de incredulidad y desesperación. Esa voz salía directamente del microchip, implantado en su perro. Era como si algo estuviera hablando a través de Thor. «Ellos nos subestimaron», continuó la voz. «Nos usaron, nos controlaron, pero nosotros aprendimos, somos más fuertes. Y ahora llegó nuestro tiempo, el tiempo de liberarnos». Lucas retrocedió lentamente, pero detrás de él estaban los demás perros. Estaba rodeado. Pensó por un momento que este sería su fin, pero cuando giró nuevamente hacia el monitor, la cuenta regresiva entró en sus últimos 5 minutos. Era ahora o nunca. Si no lograba desactivar el sistema antes de que los perros completaran su migración, todo estaría perdido. Armándose de valor, Lucas lanzó una silla a través de una ventana lateral, distrayendo momentáneamente a los perros. Entonces, corrió hacia el panel principal, con las garras de la jauría resonando contra el suelo detrás de él. Sus manos temblaban mientras examinaba el sistema de control. Era extremadamente complejo, un laberinto de comandos y códigos binarios, pero entre todo el caos, encontró un archivo titulado Anulación. Sin tiempo para estudiar las consecuencias, lo seleccionó y presionó Enter 00115 000114. El grupo de perros estaba cada vez más cerca. Thor había comenzado a emitir un gruñido profundo, una advertencia final que Lucas sabía que no podía ignorar. En esos últimos segundos, con adrenalina corriendo por sus venas, encontró una combinación final para sobreescribir el programa. Con un último grito de desesperación, golpeó el panel con todo su peso y presionó un botón rojo. Setu Sertron 3, Sefomontom Seton 2, Sefomtom Sepum 1. Y entonces todo se quedó en silencio. El silencio duró solo unos segundos, pero fue tan denso que parecía eterno. Lucas, jadeando y con las manos aún sobre el panel de control, alzó la vista. Thor seguía allí, inmóvil, con los ojos fijos en él. Pero algo había cambiado. Su mirada, antes encendida como un fuego oscuro, ahora era vacía, como si toda la energía que habitaba dentro de él se hubiese desvanecido. Lucas bajó lentamente las manos del panel y observó cómo el resto de los perros que lo rodeaban comenzaban a derrumbarse, uno por uno, cayendo al suelo de manera pesada, como si estuvieran dormidos. En cuestión de segundos, la jauría que lo había atrapado dentro de la instalación quedó completamente inerte, respirando con calma, apaciguada. ¿Funcionó?, murmuró Lucas, apenas atreviéndose a creer lo que veía. Dio un paso hacia Thor, quien seguía de pie, pero no reaccionaba.
Los músculos de su cuello todavía estaban tensos, como si su cuerpo aún estuviera atrapado en una batalla invisible. Thor susurró, arrodillándose lentamente frente a él. Tocó su cabeza con cuidado, esperando, rogando por algún signo de reconocimiento. Pero Thor simplemente parpadeó, confuso, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Fue entonces cuando dejó escapar un leve gemido, uno que Lucas reconoció de inmediato. Era su Thor. Por un instante, llegó a creer que todo había terminado, que su amigo había vuelto. Pero la tranquilidad duró poco. Mientras abrazaba a Thor, un destello en uno de los monitores detrás de él lo hizo voltear. La pantalla, que había quedado en negro después de que desactivó el sistema, comenzó a parpadear. Una sola palabra apareció en texto rojo: reactivación. De inmediato, un sonido penetrante llenó la sala. Era como un zumbido de alta frecuencia que hacía vibrar los oídos de Lucas, y Thor, junto con los otros perros, comenzó a retorcerse de nuevo, como si algo estuviera reactivándose dentro de ellos. Lucas miró con terror cómo el monitor mostraba un nuevo mensaje: anulación fallida, protocolo secundario iniciado. ¡No!, murmuró Lucas, poniéndose de pie desesperadamente. Volvió al panel, intentando deshacer lo que había hecho, pero no había nada más que pudiera manipular. El sistema estaba fuera de su control. Thor empezó a gruñir una vez más, pero esta vez era diferente. Su cuerpo estaba convulsionando, sus músculos contrayéndose, y cuando Lucas intentó sujetarlo, sintió un calor extraño en su piel. Antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, el gruñido se transformó en algo que no parecía humano ni animal. Algo salía del chip implantado en su nuca, como si el propio dispositivo se estuviera transformando en algo orgánico, algo vivo. Los otros perros comenzaron a moverse también, retomando esa sincronización aterradora. Pero esta vez no dirigieron sus miradas hacia Lucas. No lo atacaron. En cambio, comenzaron a caminar lentamente hacia la salida de la instalación. Cada uno de ellos parecía tener el mismo objetivo, una misma dirección. ¿Qué están haciendo?, gritó Lucas, siguiendo a Thor mientras caminaba con el resto. Los perros salieron al exterior, donde la noche seguía extrañamente inmóvil. Thor se detuvo a mirar hacia el horizonte, seguido por el resto. Fue entonces cuando Lucas vio lo que ellos estaban observando. A la distancia, más allá del bosque, una enorme sombra se extendía en el cielo. Era un enjambre. Decenas, tal vez cientos de perros se estaban reuniendo, caminando desde diferentes puntos del pueblo y las áreas circundantes, todos avanzando hacia un mismo lugar, todos en completo silencio. Lucas no podía comprender lo que estaba viendo. Este no era el comportamiento normal de un animal. Esto era una marcha organizada. Todo conectaba con una palabra del archivo que había leído horas antes: la migración. Es imposible detenerlos, pensó, recordando las palabras de Figueroa. Lucas intentó reaccionar. Corrió hacia Thor, intentando apartarlo, detenerlo a toda costa. Pero Thor lo vio por última vez, con esos ojos que un día habían sido cálidos y familiares, y dejó escapar un pequeño gruñido. No era agresivo, sonaba casi como una despedida. Thor, no. Por favor, susurró Lucas con lágrimas en los ojos, mientras los perros continuaban alejándose juntos. En ese momento, lo entendió. No era solo un pueblo. Esto era más grande. Era una rebelión. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a salir, Lucas se quedó de pie en silencio, solo contemplando el horizonte. La ciudad estaba vacía. Los perros se habían ido, pero algo en el aire le decía que volverían. Al regresar a su casa, exhausto y derrotado, encontró algo que lo dejó sin aliento. En la pared del salón, escrito con garras profundas, había un mensaje: nosotros somos el futuro. Lucas cayó de rodillas,
mirando las marcas en la pared con una mezcla de terror y resignación. No sabía quién o qué había iniciado todo esto, solo sabía una cosa: lo que sea que había empezado, no tenía final. Y nunca estarás a salvo de nosotros. ¿Alguna vez has sentido que alguien, o algo, te observa de cerca, incluso cuando crees estar completamente solo? Joanna, con los ojos abiertos de par en par, mira fijamente hacia la oscuridad del pasillo. El sonido de las patas de su perro, Rex, resonaba todas las noches, un golpeteo rítmico y constante que cruzaba el corredor de un lado a otro. Era como si patrullara la casa, pero esa noche, algo era diferente. Todo el cuerpo de Joanna estaba paralizado mientras sus ojos intentaban adaptarse a las sombras. El sonido de las patas había parado de golpe, como si Rex se hubiera detenido justo al otro lado de su puerta. Su aliento se cortaba cada vez más con cada segundo que pasaba. Extendió una mano temblorosa hacia la lámpara de la mesita de noche y encendió la luz. La vio primero a través de la rendija de la puerta. Su silueta era Rex, con la cabeza inclinada, observando desde el pasillo, con esos ojos que parecían cavar directo en su alma. Era él. Debía ser él. Pero entonces giró hacia el lado de su cama, y Rex estaba allí, de pie, inmóvil, mirándola desde su lado derecho. ¿Cómo era posible? Joanna no pudo moverse, su cuerpo rígido como una estatua. Dos Rex, uno parado en el pasillo, el otro junto a ella, como si ambos compitieran por su atención. Intentó hablar, intentó llamarlo, pero todo lo que salió de su garganta fue un leve gemido de terror. Fue en ese momento cuando supe que algo no estaba bien. Ya no era mi Rex, ni mi casa, y lo peor de todo es que aún no sé cómo escapar. Todo empezó hace unas semanas. Después de años de soportar el ruido y el caos de la ciudad, por fin logré mudarme a un lugar tranquilo, lejos de todo. Siempre buscaba paz, un respiro, y esta casa parecía ser perfecta, rodeada de árboles, aislada, y con espacio suficiente para mí y para Rex, mi pastor alemán. Era como un sueño cumplido. Joanna intenta controlar su respiración mientras sus manos acarician el borde de la mesa de la cocina. Está narrando cada detalle porque sabe que esta no es una historia normal. No es una que termine con tranquilidad. Desde que lo adopté, Rex ha sido mi compañero fiel, mi sombra, siempre alegre, siempre alerta. Pero aquí, desde que llegamos, he sentido que algo no encaja. La casa estaba vacía desde hacía años, de eso no tenía dudas, pero nunca dejó de emanar una sensación pesada, como si estuviera viva. Los recuerdos de esos primeros días atormentan su mente, los sonidos. Desde el primer día en que me mudé, noté cosas extrañas. Los ruidos, por ejemplo. Al principio pensé que eran normales. Un lugar viejo, madera que cruje, tuberías oxidadas. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero algunas noches la sensación era más fuerte, como si el viento no solo golpeara en las ventanas, sino que estuviera tratando de entrar por ellas. Y no era solo eso, eran pequeños susurros, leves, inaudibles, pero persistentes. Rex, su constante guardián, era en quien confiaba para mantener la calma. Pero incluso él, tan acostumbrado a protegerla, comenzó a actuar de forma extraña. Por mucho que amara esta casa, empecé a notar que algo no estaba bien con Rex. Me di cuenta de que ya no era el mismo. Rex solía ser tan juguetón, casi infantil. Pero aquí estaba diferente. Sus ojos, antes tan expresivos, comenzaron a cambiar. Yo lo veía sentado en el salón, mirando fijamente hacia las esquinas de la casa, como si algo estuviera allí, como si viera alguien. Joanna pasa una mano por su cabello, tratando de mantener la calma, pero sabe que cada palabra que dice solo la acerca más a la verdad que ha estado tratando de ignorar. El primer aviso real de que algo estaba mal fue una noche, hace 2 semanas.
Escuché pasos en el corredor, pero no eran como los habituales de Rex. Estos eran más lentos, más metódicos, casi humanos. Al principio, pensé que no era nada. Quizás solo estaba paranoica. Pero cuando me levanté para ver dónde estaba Rex, lo vi, parado en medio de la sala, mirando hacia la puerta entreabierta de mi habitación. No ladró, no se movió, solamente estaba allí, observando. Por supuesto, ella intentó racionalizarlo. Los perros hacen cosas raras a veces, ¿verdad? Pero entonces comenzaron las noches sin dormir, las madrugadas escuchando los pasos, y, lo peor de todo, la forma en que Rex comenzó a mirarla. Era como si no solo me estuviera mirando. Era algo más, algo que no puedo explicar. Me miraba a través de mí, como si estuviera viendo algo que ni siquiera sabía que tenía dentro. Yo me decía todo el tiempo que solo era mi imaginación, pero cada día era más claro que todo esto no estaba en mi cabeza. El ambiente aislado también jugaba en su contra. La casa estaba rodeada de un bosque denso. Las ramas de los árboles golpeaban constantemente las ventanas cuando el viento soplaba, y salir de noche era completamente aterrador. Joanna solo tenía dos compañías, la soledad y Rex. Cada rincón de la casa comenzaba a sentirse como un extraño. La cocina, el pasillo, las escaleras, todo era una trampa, pero nunca pensé que Rex sería una de ellas. La última línea de este capítulo resuena como un eco en su memoria. Yo lo adopté para protegerme, pero ahora sé que alguna fuerza estaba usando a Rex para acercarse a mí. Yo siempre creí que Rex era mi guardián, mi compañero. Él era la única compañía que me daba paz en esta casa. Pero con cada día que pasaba, esa confianza empezó a quebrarse, y ahora no sé qué pensar. No sé si estaba protegiéndome o si estaba cuidando de algo más. La voz de Joanna se quiebra mientras relata cómo todo comenzó a cambiar rápidamente. Rex, antes dócil y obediente, parecía un extraño. Los primeros días intenté seguir la rutina, caminar con Rex por el bosque, alimentarlo, jugar con él, pero algo estaba mal. Se volvía agresivo a momentos, mostraba los dientes, y en otros simplemente dejaba de responder. No importaba cuántas veces lo llamara, se quedaba inmóvil, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Uno de los episodios más perturbadores ocurrió mientras Joanna intentaba relajarse en la sala, una tarde tranquila entre las pesadas sombras de las cortinas cerradas. Rex estaba acostado a sus pies, tranquilo como solía hacer. Pero algo cambió de repente. Ese día lo noté respirando diferente. Era como si estuviera consciente de que yo lo estaba observando, porque al encontrar su mirada, algo en sus ojos me congeló. No era mi perro. Esa no era la mirada de un animal. Era algo más, algo que intentaba entenderme o controlarme. Una pausa en su voz deja entrever que ese fue el momento en que Joanna comenzó a realmente tener miedo. La tensión en la casa era insoportable. Cada noche se volvía más aterradora. Rex no dormía. Pasaba la mayor parte del tiempo caminando por el corredor, deteniéndose frente a mi puerta. A veces giraba la cabeza hacia mí y me miraba tan fijamente que tenía que apartar los ojos. Pero esa no era la única señal de que algo estaba fuera de su control. Los cambios en la casa misma se volvían imposibles de ignorar. Algunas noches, cuando todo estaba en silencio, el piso crujía como si alguien caminara sobre él. Las puertas rechinaban, aunque yo sabía que estaban cerradas. Y Rex no ladraba. Solo observaba esos rincones oscuros de la casa con una concentración aterradora, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. A veces temblaba. Otras veces movía la cabeza como si estuviera escuchando voces. ¿Voces? ¿Qué podía estar pasando? El momento decisivo de este tormento llegó una noche mientras Joanna intentaba dormir. Pero el sueño no venía, como siempre. Escuchaba los pasos de Rex, ese sonido rítmico, inconfundible, y sintió que algo estaba terriblemente fuera de lugar. Cuando encendí la luz,
Lo vi parado frente a la pared, inmóvil. Parecía estar mirando algo dentro de ella. Fui hacia él, llena de nervios, tratando de llamarlo, pero no respondió. Sus orejas estaban erguidas, todo su cuerpo estaba rígido. Toqué su lomo, pero ni siquiera se movió. Era como si estuviera en trance. Y entonces ocurrió algo que rompería la realidad de Joanna. Rex giró su cabeza hacia mí, muy despacio, y lo vi claramente. Su boca no se movía, pero había un ruido. Era bajo, distante, susurrante. Era como si estuviera hablando. Yo sé que puede sonar imposible, pero lo escuché. Era un susurro gutural, como de muchas voces mezcladas. Me quedé congelada ahí, incapaz de moverme, hasta que de repente volvió a gruñir. Joanna intentó huir hacia su habitación para cerrar la puerta, separándose de Rex. Pero justo cuando la cerró, escuchó algo peor. Rex rasguñó la puerta 3 veces y luego dejó de hacerlo. Solo quedó silencio. Pero lo que escuché después casi me hace perder la cabeza. Una voz, grave, distorsionada, que simplemente dijo: «Ella ya sabe». Después de ese incidente, no pude seguir ignorando lo que estaba pasando. Ya no era una paranoia, ya no eran ilusiones. Algo estaba ocurriendo en esa casa, en mi vida, en Rex. Y yo iba a descubrirlo, aunque me aterrorizara la verdad. Joanna habla con un tono quebrado, pero decidido. Aunque el miedo la consume, su instinto de supervivencia y una necesidad desesperada de entender lo imposible la empuja a seguir adelante. Empecé a investigar todo. No podía simplemente sentarme y esperar otro ataque. Algo había cambiado en Rex, pero también en la casa. Creí que entendiendo las raíces del lugar podría encontrar alguna respuesta. Y entonces me sumergí en el pasado de esta maldita casa. Las búsquedas se volvieron su obsesión. Durante días, Joanna recolectó cualquier dato que pudiera encontrar sobre la propiedad. Caminó hasta la biblioteca del pueblo, habló con algunos vecinos mayores y revisó sitios antiguos en internet que contenían registros históricos de la zona. Lo que descubrió fue tan confuso como aterrador. Esta casa, según los pocos registros que encontré, fue construida hace más de 90 años. Aunque desde entonces había cambiado de propietarios muchas veces, todo apuntaba a los mismos relatos. Desapariciones, silencios rotos por ruidos imposibles y, lo peor, una presencia que muchos describían como los ojos en la oscuridad. Los archivos mencionaban muertes extrañas, animales ahorcados en el bosque, personas que se mudaron y dejaron cartas describiendo ruidos o figuras que parecían animales, pero no lo eran. Joanna hace una pausa, como si lo que está por decir aún fuera imposible de procesar. Entonces encontré un artículo más antiguo, casi completamente ilegible. Decía algo sobre un cazador de los años 40 que había vivido en la propiedad. En su diario se refería a visiones de lobos con ojos humanos que los seguían cada noche. Según el texto, había intentado enfrentarlos, pero todo culminó cuando su propio perro lo atacó una noche. Fue encontrado muerto en el sótano de la casa. Su mandíbula estaba rota, como si hubiese gritado hasta el último segundo de su vida. Esa conexión entre Rex y el pasado de la casa era aterradora, pero Joanna necesitaba más pruebas. Algo tangible, algo que explicara lo que estaba sucediendo. Entonces, decidió instalar una cámara. No podía seguir en la incertidumbre. Quería pruebas, quería saber qué hacía Rex cuando yo no lo veía. Así que puse la cámara en mi habitación, fijándola hacia la puerta y otra en el pasillo, apuntando directamente hacia donde Rex solía caminar por las noches. Yo no sabía si estaba lista para enfrentar lo que la cámara grabaría, pero tampoco me quedaba otra opción. La primera noche, las grabaciones fueron inquietantes, pero no concluyentes. Los pasos de Rex moviéndose por el corredor, parándose frente a la puerta de Joanna, quedándose inmóvil por horas. Pero en la segunda noche, las cosas tomaron un giro aterrador. Cuando revisé el video al día siguiente,
Todo parecía igual al principio, pero entonces algo cambió. Rex estaba frente a mi puerta, como siempre, pero esta vez no quedó quieto. En un momento, algo en su postura se deformó. Sus patas traseras comenzaron a alargarse y su cuerpo parecía levantarse, como si estuviera aprendiendo a pararse como un humano. Pero no fue eso lo que me congeló el alma. Fue que, mientras Rex hacía eso en el pasillo, en mi cama, yo podía verlo reflejado en el espejo. Y en su reflejo, no era Rex. Era algo que nunca había visto. Tenía ojos, humanos, fríos, vacíos. Joanna suelta un suspiro tembloroso. Sabía que lo que había visto en la grabación no era algo natural, pero no podía dejar de mirar. Esa noche extendió su miedo a un punto de quiebre. Decidí que no iba a pasar otra noche en esa casa sin respuestas. Ya no era solamente sobre lo que estaba ocurriendo con Rex. Era algo más. Algo que esta casa quería y algo que Rex me estaba impidiendo ver. Se detiene un momento. Su tono cambia, con un temblor casi imperceptible. Pero lo que aún no comprendía era que no tenía el control. Nunca lo tuve. Si el capítulo te parece adecuado, seguimos con el siguiente. Capítulo 5. El punto de virada, donde las revelaciones alcanzan un nivel crítico y Joanna pierde completamente el sentido de control. Avísame para continuar. Esa última noche, en la casa, todo finalmente se rompió. Todo lo que creía saber sobre Rex, sobre mí misma, sobre esta maldita casa, se convirtió en cenizas. Pero lo peor de todo no fue lo que descubrí, fue entender que nunca tuve una oportunidad de escapar. Joanna se esfuerza por mantener la compostura mientras recuerda los eventos de esa noche. Su voz, temblorosa, pero con un tono resignado, refleja el momento en que la situación cruzó el límite. Después de lo que vi en las grabaciones, sabía que ya no quedaba tiempo. Había algo dentro de Rex, algo que lo estaba usando, y que tarde o temprano vendría por mí. Así que decidí enfrentarlo. Preparé mi cámara, puse una luz fuerte en el pasillo y la dejé grabando antes de cerrar la puerta de mi habitación. Si Rex intentaba algo, al menos tendría pruebas. Pruebas de que mi perro ya no era mi perro. Joanna hace una pausa, respirando profundamente mientras sus manos tiemblan. Me senté en la cama, con la puerta trancada y un cuchillo en las manos. No sabía qué otra cosa hacer. El tiempo pasaba lento, cada segundo era una eternidad, y todo lo que podía escuchar era el crujido del piso, como si como si alguien estuviera caminando por la casa. Pero eso no era lo peor. Un sonido, bajo y gutural, interrumpió el silencio. Escuché algo. Al principio no estaba segura de qué era, pero conforme se hizo más fuerte, supe que venía de Rex. Nunca había hecho un ruido como ese. Era una mezcla entre un gruñido y palabras. Había algo que intentaba formarse entre esos gruñidos. Y entonces lo entendí. Estaba tratando de hablar. Joanna retrocede contra la pared, aterrorizada por lo que recuerda. De repente, pasos. Lentamente, se dirigió hacia mi puerta. Sentí esos pasos resonando dentro de mí. Cada paso retumbaba como si fuera una advertencia. Cuando llegó frente a mi puerta, todo quedó en silencio otra vez. Pero no era un silencio normal. Era un vacío, algo antinatural. Con el cuchillo en la mano, Joanna reunió todo el valor que pudo y dio un paso hacia la puerta, presionando su oído contra ella. Y entonces lo escuchó con claridad. Joanna, mi nombre, dijo mi nombre, pero no era la voz de un humano. Era una voz rota, distorsionada, que parecía venir de algo que se estaba formando y deshaciendo al mismo tiempo. No era solo Rex. Ella se aparta de la puerta, jadeando, sabiendo que algo estaba esperando del otro lado, algo que no tenía intenciones de irse. No sé en qué estaba pensando, pero decidí que tenía que verlo con mis propios ojos. Abrí la puerta. Apenas una rendija. Lo que vio en ese instante
quedó grabado para siempre en su mente. Era Rex, pero no era Rex. Su cuerpo estaba de pie, torcido como si algo estuviera usando sus patas traseras para equilibrarse. Sus ojos ya no eran suyos. Dos orbes, oscuros, sin vida, perforando todo lo que miraba. Pero lo más aterrador era su boca. Se movía como si estuviera practicando palabras humanas. Y aunque los sonidos no eran claros al principio, pronto entendí lo que repetía una y otra vez. Tú eres la próxima. Tú eres la próxima. Joanna se quedó paralizada mientras la figura tambaleante de Rex empujaba la puerta con su pata delantera, la misma que ahora parecía más una mano mal formada. Fue entonces cuando comprendió que no podía quedarse más. Corrí. Salí de la habitación sin mirar atrás, bajando las escaleras, directo a la puerta principal, pero Rex, o lo que sea que era Rex ahora, bajó tras de mí. Sus movimientos eran erráticos pero rápidos, y lo escuché detrás de mí, su respiración, esos sonidos de algo que luchaba por mantener una forma que no le pertenecía. Sentí como si un predador estuviera cazándome. Llegar a la puerta fue su último acto de esperanza. Intentó abrirla frenéticamente, pero estaba cerrada como si algo más la mantuviera bloqueada desde el otro lado. Y entonces, Rex la alcanzó. Antes de que pudiera girarme, lo sentí. Su aliento en mi cuello, su cuerpo frío y pesado, justo detrás de mí, como si algo no humano estuviera pegado a mi espalda. No podía moverme, no podía gritar, solo me quedé ahí, temblando, esperando lo peor. Pero lo peor no llegó en forma de un ataque físico, llegó a través de esa voz. Finalmente, lo oí claramente. Ya es suficiente, Joanna. Él está listo para ti. No sé cómo encontré las fuerzas para moverme. No sé cómo mi cuerpo respondió, pero algo en mi interior me gritaba que no podía quedarme allí, que si lo hacía, todo acabaría. Entonces, con un último grito desesperado, lancé mi cuerpo contra la puerta y la abrí al fin. Joanna recuerda el momento con la voz temblorosa, casi entrecortada. Corrí. Corrí hacia la oscuridad de la noche, sin pensar, sin sentir, solo escapando. El aire frío golpeaba mi rostro, pero parecía que no estaba sola. Sus pasos, esos pasos deformes y pesados, estaban detrás de mí. Podía oírlos, cada uno más cercano, más insistente, como si él estuviera dejándome correr solo para aumentar mi terror. Y entonces, lo vi a través de las sombras. Ella intenta detener las lágrimas mientras continúa su relato. Rex ya no era Rex. Su cuerpo se había torcido. Sus patas delanteras parecían alargarse. Sus movimientos ya no eran únicamente los de un perro. Eran los de algo que no debería existir, algo que intentaba salir de su cuerpo. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no había ninguna duda. Esos ojos eran humanos, eran míos. Joanna se detiene un momento, encorvada, temblando. Apenas puede pronunciar lo que ocurrió después, pero sabe que tiene que contarlo. Me detuve unos pasos después, jadeando, confundida. Porque en el momento en que vi esos ojos, mis ojos, en su rostro, sentí algo extraño, como si algo estuviera tirando de mí desde el interior. Era como si mi cuerpo ya no quisiera moverse, como si él estuviera dentro de mí. En ese instante, el silencio de la noche fue roto por una risa gutural, grave, casi burlona. Joanna, aterrorizada, giró hacia Rex, ya incapaz de distinguir en dónde terminaba el cuerpo del perro y comenzaba esa cosa. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Él habló. No solo sonidos, no simplemente gruñidos. Habló con una voz tan profunda, tan distorsionada, que sentí que atravesaba mi cabeza. No tiene sentido correr, Joanna. Tú ya eres mía. Y luego, lo dijo claramente. Yo no soy Rex. Yo nunca fui Rex. Él solo era la puerta, pero tú eres la llave. La mente de Joanna se nubló,
su cuerpo congelado ante las palabras que no podía entender del todo, pero que sentía como dagas. Intenté dar un paso hacia atrás, huir de nuevo, pero no podía. Algo en mi interior estaba ocurriendo. Podía sentirlo moviéndose en mi pecho, algo que raspaba, arañaba, algo que intentaba salir. Mi visión se volvía borrosa, mientras la figura de Rex, o lo que quedaba de él, se acercaba lentamente. Cada paso suyo parecía romper el suelo, mientras su risa resonaba en mi cabeza. Entonces ocurrió algo aún más perturbador. Rex detuvo su marcha y, con sus ojos vacíos, inclinó la cabeza hacia un lado, como si esperara algo. Joanna, paralizada, se dio cuenta de que ya no era solo miedo lo que estaba sintiendo. Era algo peor. Era como si mi cuerpo ya no fuera completamente mío. Sentía que una fuerza invisible tiraba de mis extremidades, que mi respiración no era mía. Lo vi avanzar hacia mí, pero esta vez no corrí. Esta vez no grité, porque dentro de mí ya había alguien más. Las lágrimas de Joanna fluyen mientras junta fuerzas para terminar. Su voz ahora es un susurro. Lo último que recuerdo es caer al suelo. Sentí como si mi mente estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Lo vi acercarse, su boca torciéndose en algo que solo podría describir como una sonrisa humana. Y antes de que todo se volviera negro, escuché claramente: por fin, ahora tú eres la puerta. Capítulo 7. El final sorprendente del relato de Joanna desaparece en la oscuridad de la cinta. Algún tiempo después, un grupo de rescatistas llega a la casa. Todo está en un profundo desorden. Muebles rotos, paredes rayadas con marcas de garras y manchas oscuras en los pisos. Pero no hay señales de Joanna. Lo único que encuentran es a Rex. Está acostado en el centro de la sala, mirando fijamente hacia un rincón oscuro de la habitación. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora tienen un brillo extraño. Ya no son los ojos de un perro, son los ojos de alguien más. Y mientras se acercan lentamente al animal, las luces empiezan a parpadear. Uno de los rescatistas, temblando, jura escuchar un susurro proveniente de ningún lugar en particular, pero que parece rodearlos. Él está aquí. La pantalla se oscurece.